Cuando estuve en Berlín durante las celebraciones del 80º aniversario del fallido atentado contra Adolf Hitler el 20 de julio de 2024, también hablé con algunos jóvenes participantes que querían saber por qué hubo tan poca resistencia en la Wehrmacht contra el estado dictatorial del Führer. Porque es indiscutible que un cambio de régimen habría sido posible incluso después de la consolidación del sistema nacionalsocialista, lograda mediante el terror, prohibiciones y persecuciones, ya que la Wehrmacht tenía todos los medios para hacerlo, si los generales hubieran querido. Pero ¿por qué apoyaron el llamado Estado del Führer bajo el mando absoluto de Hitler hasta el amargo final? Políticos, líderes empresariales, intelectuales y sobre todo, la más alta oficialidad. Se pueden encontrar respuestas en las declaraciones y justificaciones, en los expedientes de los juicios de Nuremberg contra los principales criminales de guerra, y también en las llamadas reuniones del Führer de la Marina, y en los testimonios posteriores de los hombres más importantes alrededor de Hitler, si es que sobrevivieron a los juicios de Nuremberg, como por ejemplo Albert Speer, quien fue nombrado ministro del Reich para armamento y municiones en 1942, o el comandante en jefe de la Marina de Guerra, gran almirante Dönitz. En 1943, después de una reunión con Hitler, escribió que la enorme fuerza que irradia el Führer, su inquebrantable confianza y su evaluación previsora de la situación en Italia dejaron muy claro en esos días que todos ellos eran unos pobres diablos en comparación con el Führer y que su conocimiento y su visión de las cosas desde su sector limitado eran incompletos. Cualquiera que crea que puede hacerlo mejor que el Führer es un tonto. Con eso, Dönitz, quien desde el 8 de mayo de 1945 hasta su arresto en un cuartel de Flensburgo, y que durante 23 días también fue el último jefe de Estado de la Alemania, ocupada por los tres vencedores, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, y por Francia al repartir el botín, dio en el clavo. Porque el hecho de que todos ellos, como él pensaba, fueran unos pobres diablos, no solo se debía a su ingenuidad política y a su formación principalmente unilateral y militar, sino también al sistema de divide y vencerás, probado desde la antigua Roma y practicado también por Hitler. Y en segundo lugar, a la decisión consciente de no mantener informados a los que lo rodeaban, aunque todos ellos lo permitieron sin protestar. Después de que con la destitución el 19 de diciembre de 1941 del comandante en jefe del ejército desde el 38 hasta el 41, el mariscal de campo Walter von Brauchitsch se apoderó del mando supremo del ejército. Casi solo se encontraba en el llamado cuartel general del Führer Werwolf, al norte de Vinnytsia, en Ucrania, o en Rastenburg, en Prusia Oriental, en la guarida del Lobo, sobre la cual el coronel general Alfred Jodl dijo en sus declaraciones en el juicio de Nuremberg que no solo era una mezcla entre un monasterio y un campo, sino que, aparte de los informes de situación, muy poco más llegaba ahí. Y hasta esas pocas noticias eran censuradas, y por orden de Hitler solo se ponían a disposición de un círculo limitado. Así que el alto mando del ejército, OKH, responsable de la guerra contra la Unión Soviética, recibía poca o ninguna información de los informes del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que éste a su vez no recibía los reportes del Servicio de Inteligencia Militar, que estaba en el bloque Wendler bajo el mando del almirante Wilhelm Canaris. En cuanto al gabinete del Reich, que tras la ley habilitante del 24 de marzo de 1933 hasta el final de la guerra en 1945, solo se reunió 19 veces. La última vez fue el 26 de abril de 1942, en la Kroloper, situada frente al Reichstag, que desde el incendio de 1933 se utilizaba como Reichstag. A partir de entonces, los llamados decretos del Führer dispuestos por Hitler, también conocidos como reglamentos o órdenes del Führer, tenían el mismo rango que las leyes aprobadas por el Reichstag, lo que de facto significaba que ya no existía un gobierno del Reich. Pero incluso antes de eso, la comunicación entre Hitler y los distintos ministros ya era aislada.
a veces mediante conversaciones directas y otras veces a través del jefe de la Cancillería del Reich, el jurista y secretario de Estado Hans Heinrich Lammers, o a través del enigmático y cada vez más poderoso jefe de la Cancillería del Partido Nacional Socialista, Martin Bormann, conocido como la sombra parda del Führer, quien residía en la llamada Casa Parda en Múnich, y a partir de 1941 en el antiguo Ministerio de Estado de Prusia. Ninguno de los ministros, degradados a simples figurantes y receptores de órdenes, se opuso. No hubo renuncias hasta el final. Los más importantes de ellos fueron declarados culpables y ejecutados en los juicios de Nuremberg. O ya se habían quitado la vida antes para eludir su responsabilidad. De cualquier manera, Hitler, que era más un comandante que un líder, se aseguró con el método que utilizó de que nadie a su alrededor supiera más de lo que él deseaba. O como señaló Dönitz más tarde, solo el Führer tenía una visión completa. El efecto fue que nadie podía discutir con él al mismo nivel de conocimiento. Eso también aplicaba para los generales, ante quienes utilizaba otro truco retórico que no permitía que surgiera ninguna objeción posible. Ejemplos. Si el ya mencionado coronel general Jodl presentaba objeciones a un plan militar ante Hitler, éste le respondía con razones políticas a las que el general no podía contestar. Y cuando el ministro de Armamento Speer planteaba consideraciones económicas, Hitler las rechazaba, supuestamente por razones estratégicas. Con esos trucos verbales, Hitler solía terminar discusiones incómodas. Pero si alguien se mantenía en sus objeciones, eso ocurría solo internamente, porque hacia afuera, los protagonistas seguían desempeñando el papel de colaboradores leales, aunque supieran la verdad. Así, el coronel general Jodl, incluso el 7 de noviembre de 1943, 9 meses después de la catástrofe de Stalingrado, en febrero, la rendición de las tropas germano-italianas en África en mayo, el desembarco aliado en Sicilia en julio y el desembarco aliado en la península italiana en septiembre, terminó su largo discurso sobre la situación estratégica y el genio de Hitler en Múnich con las siguientes palabras. Pero mi confianza más profunda se basa en que al frente de Alemania hay un hombre que solo puede haber sido elegido por el destino para guiar a nuestro pueblo hacia un futuro más brillante. A pesar de todas las opiniones contrarias, debo expresar aquí que él es el alma no solo de la conducción política, sino también de la militar de la guerra, y que la fuerza de su voluntad, la riqueza creativa de sus ideas, impulsa y mantiene unida a toda la Wehrmacht. Sería interesante saber a quién se refería el general Jodl cuando hablaba de opiniones contrarias. Se refería en ese momento a la mayoría de los generales alemanes, de los cuales probablemente solo una pequeña parte habría confirmado ese juicio sobre el supuesto genio militar de Hitler, después de las catástrofes que ya habían ocurrido en los frentes. Pero que Hitler era la fuerza impulsora para continuar la guerra, eso era indiscutible. Las rápidas victorias en Polonia, Francia o en los Balcanes, su obstinada orden de resistir durante la dramática crisis invernal de 1941 frente a Moscú, que había evitado lo peor, eran para él pruebas de su infalibilidad y de su fuerza de voluntad. El ministro favorito de Hitler, Albert Speer, el prototipo del tecnócrata acrítico que se encuentra en todos los regímenes, quien después de la guerra, con una hábil mezcla de verdad y mentira, realmente logró presentarse ante los aliados como, cito, el buen nazi, confirmó esto estando en cautiverio estadounidense. Según la opinión de Hitler, el liderazgo militar era cuestión de inteligencia, tenacidad y nervios de acero. Él pensaba que poseía estas cualidades en un grado mucho mayor que cualquiera de sus generales. Él pensaba que solo él era lo suficientemente tenaz e inquebrantable para resistir los golpes del destino. Y Speer también informó que Hitler estaba convencido de que en la guerra solo importaba el valor de ser aún más duro y brutal que el enemigo, y estar dispuesto a arriesgarlo todo en el ataque y no ceder ni un centímetro en la defensa. Estas, en realidad, eran las cualidades militares más altas, que sin importar la relación de fuerzas materiales entre ambos bandos, llevarían a la victoria. De hecho,
Los historiadores han reconocido que Hitler tenía un sentido para las oportunidades estratégicas favorables y para medidas poco ortodoxas e inesperadas por el enemigo, como la Operación Hoz de Oro, aprobada por él, el plan de operaciones desarrollado en 1940 por el teniente general Erich von Manstein para derrotar a Francia. Pero estas cualidades también debe tenerlas un buen jugador de póker, es decir, jugar de la manera que los demás jugadores no esperan. Pero la guerra no es un juego de cartas, cuya pérdida tiene como mucho consecuencias individuales. Y en cuanto al conocimiento de Hitler sobre el mando de grupos de ejércitos y ejércitos, especialmente cuando los frentes de enemigos equivalentes se habían estancado, estos conocimientos le faltaban por completo, a pesar de su estudio intenso y profundo de la literatura más importante de los siglos pasados. En realidad, su amplio conocimiento teórico adquirido por la lectura era incluso contraproducente, ya que eso por sí solo no compensaba la falta de experiencia para manejar grandes y complejas operaciones, sino que una y otra vez lo llevaba a monólogos infructuosos frente a los soldados profesionales. Quien ahora argumente que él, al estar libre de métodos ya practicados, sin el conocimiento restrictivo de reglamentos y sin las soluciones escolares o ideales enseñadas en los cursos del Estado Mayor, contribuyó de manera decisiva a los primeros éxitos en la guerra, solo tiene que mirar las imágenes de los últimos años de la guerra. Porque cuando la situación de la guerra cambió, ya no fue suficiente conducir la guerra con los métodos que él había aplicado exitosamente en la política. Políticamente, él siempre fue autoritario y ni siquiera se esforzó en convencer al oponente político mediante una discusión basada en la lógica y los argumentos. En cambio, él siempre proclamó sus declaraciones como las únicas verdades absolutas y ridiculizó las de sus oponentes. Ahora, a partir de 1943, cuando Alemania había perdido la iniciativa debido a los cambios en la situación de la guerra, y él no estaba dispuesto a buscar ningún tipo de acuerdo de paz, se habría necesitado la sabiduría política de un Otto von Bismarck o la militar de un Moltke el Viejo, y no su creciente costumbre de, como comandante supremo del ejército, estando a cientos de kilómetros del frente, hacer que le presentaran medidas tácticas a nivel de batallón y luego modificarlas mediante órdenes directas del Führer. Esta práctica comenzó en el primer invierno ruso, cuando Hitler proclamó en voz alta que la debilidad de la Wehrmacht residía en la falta de determinación de los altos mandos y ordenó que, a partir de ese momento, ningún comandante pudiera realizar movimientos de retirada o evasión, ni siquiera en un marco táctico reducido, sin su autorización. El resultado fue que ahora los máximos líderes militares descuidaban su verdadera tarea, que era planificar operativamente, y en su lugar, desde el punto de vista militar, se ocupaban de trivialidades. Pero este sistema causado por el mando absoluto, que además se alimentaba de su supuesta brillante intuición e infalibilidad, palabra clave, el Führer siempre tiene la razón, llevó a que él confiara cada vez más, como un jugador temerario, en su suerte, para luego, semanas después, caer de nuevo en una completa letargia. Durante meses se pospusieron decisiones importantes y en un frente todo se vino abajo. Él culpó de esto a su entorno militar, que, salvo pocas excepciones, seguía siendo obediente y permanecía en silencio. Cuando en los últimos 2 años se cerró por completo a la realidad, la situación se volvió patológica, lo que llevó al jefe del Estado Mayor del Ejército hasta el 24 de septiembre de 1942, el coronel general Franz Halder, a declarar después de la guerra que los problemas estratégicos no se abordaban según ningún plan a largo plazo, ni siquiera a la luz de un examen objetivo y completo de los hechos. Adolfo Hitler vivía en un mundo de autoengaño y sobreestimación de sí mismo, lo que le impedía distinguir entre lo posible y lo imposible. En su cuartel general, la intuición predominaba sobre la razón y la improvisación sobre la planificación. De hecho, después de octubre de 1942,
ya no se realizaron estudios sobre planes a largo plazo, porque solo podían llevar a conclusiones que Adolfo Hitler no habría aceptado. Se puede suponer que la mayoría de los altos mandos reconocieron muy bien las consecuencias devastadoras de una dirección suprema tan diletante. Pero debido a la obediencia inculcada en ellos, incluso ahora aceptaron el control tiránico y arbitrario de Adolfo Hitler sin una seria oposición. Ciertamente, algunos como los mariscales de campo Erich von Manstein, Ewald von Kleist o Georg von Küchler fueron transferidos a la reserva de líderes en 1944, pero solo después de desacuerdos sobre la forma de operar, no sobre el sinsentido de continuar la guerra. Eso no les impidió quejarse de él a sus espaldas, pero cuando se trataba de decirle directamente su opinión sobre sus malas decisiones o incluso ir más allá y apartarlo del poder, se quedaron de brazos cruzados. Se puede decir aún más claro, como buenos oportunistas, habían dejado de lado sus principios y su conciencia, y siguieron escalando cada vez más alto en la jerarquía militar. En realidad, ellos eran los principales culpables del desastre en Alemania. Porque ellos, a pesar de tener mejores conocimientos militares, obedecieron a un diletante hasta el amargo final, y al permanecer en sus cargos, no solo tienen en su conciencia a millones de personas, sino que también promovieron las atrocidades de las que eran conscientes. Después de la guerra, ellos negaron toda culpa y se ampararon en el juramento que prestaron en 1934, pero olvidaron que Hitler, al ser nombrado canciller el 30 de enero de 1933, rompió repetidamente el juramento hecho sobre la Constitución de la República de Weimar, porque él había jurado respetar la Constitución y las leyes, y conducir los asuntos de manera imparcial y justa para todos. En cuanto a la obediencia, muchos de los más altos representantes militares formados en la principal academia de cadetes prusiana de Groß-Lichterfelde, cerca de Berlín, deberían recordar el lema que estaba escrito en la pared del Salón de los Mariscales de Campo. La obediencia prusiana es la de una decisión libre, no la de una sumisión servil. Ahora, sin embargo, también se señala a otros grupos sociales, como los abogados, médicos o líderes empresariales, y se argumenta que ellos también participaron y que no pudieron hacer mucho contra Hitler. Olvidamos lo más importante, porque después de que el régimen nazi se consolidó, la Gestapo bajo el mando del Reichsführer SS Himmler tomó el control total y la oposición civil fue prácticamente destruida. Solo la Wehrmacht podría haber provocado un cambio radical de régimen. Pero después de aceptar los numerosos asesinatos durante el llamado Putsch de Röhm en junio del 34, de jurar lealtad a Hitler, y con el fuerte aumento de la Wehrmacht, con muchas nuevas posiciones de alto rango, para muchos la vida privilegiada era más importante que el recuerdo de las virtudes de la antigua Prusia. Cuando durante la olvidada llamada conspiración de septiembre de 1938, el teniente coronel de la Abwehr, Hans Oster, junto con el general de artillería Ludwig Beck, el exalcalde de Leipzig Karl Goerdeler y el general de infantería Erwin von Witzleben, quisieron detener a Hitler, el 99,9% de los generales se negó a actuar. Pero el fin del régimen nazi también habría sido posible en los primeros años de la guerra. Pero incluso entonces la carrera personal, endulzada con ascensos, condecoraciones y grandes sumas de dinero, era para muchos más importante que el destino de Alemania, que para ese momento luchaba contra el mundo entero, con aliados de segunda y tercera categoría. Lo peor del fracaso de los generales fue que no pocos de ellos rechazaban o incluso despreciaban a Hitler, su partido y su política. No fue sino hasta el 6 de junio de 1944, cuando la invasión aliada en Normandía tuvo éxito, y el 22 de junio la operación soviética Bagration destruyó al grupo de ejércitos centro, que los grupos alrededor del coronel general Ludwig Beck, Karl Friedrich Goerdler, el general de división Henning von Treschow, el general de infantería Friedrich Olbricht y el conde Stauffenberg decidieron llevar a cabo el atentado del 20 de julio.
Antes de eso, el régimen había estado relativamente seguro en lo que respecta a la resistencia dentro de la Wehrmacht. Porque, como había elogiado uno de sus más altos representantes, en el círculo cercano de Hitler, el general Keitel, después de la llegada de la solicitud de armisticio francesa el 17 de junio de 1940. Mi Führer, usted es el más grande comandante militar de todos los tiempos. Por supuesto, no todos eran aduladores tan serviles como Keitel, quien a escondidas tenía el apodo de Lack Keitel. Pero incluso un hombre con habilidades impresionantes en su campo, como el ministro de Armamento Speer, describió más tarde este fenómeno, que hasta hoy nos resulta incomprensible, en pocas palabras. Todos los que trabajaron con él durante mucho tiempo eran completamente dependientes y sumisos a él. No importaba cuán fuertes fueran en su propio entorno. Ante él se tornaban insignificantes y cohibidos. La cobardía por sí sola no lo explica. Como resultado de su larga colaboración, no solo desarrollaron una fe inquietante en él, sino que quedaron completamente bajo su influencia. Estaban bajo su hechizo, ciegamente leales a él y sin voluntad propia. Pero no puedo responder cómo surgió esa fe y esa devoción en un número tan alto de personas, incluso inteligentes. Queda por último la pregunta de si en nuestro país sería posible nuevamente un Estado dirigido por un dictador. La respuesta es un rotundo no, también porque realmente faltan todas las condiciones necesarias para ello. Por eso, las discusiones sobre este tema no pueden ser más innecesarias y sin sentido, ya que solo desvían la atención de los verdaderos problemas de nuestra época.